Muchas gracias, señor presidente. Señorías, nuestro grupo Amaiur está de acuerdo con la filosofía de esta moción, entre otras cosas porque forma parte de nuestro discurso habitual y forma parte también de la concepción que tenemos de lo que debe ser el concepto de competitividad y cuál debe ser la estructura socioeconómica de cualquier Estado, de cualquier país, empezando por el nuestro, por Euskal Herria. Pensamos que precisamente el grave problema que aborda ahora mismo el Estado español, que como he señalado en varias ocasiones de esta tribuna, va camino de ser un Estado fallido desde el punto de vista político, económico, social, es precisamente que no está tomando ninguna medida para cambiar la estructura socioeconómica del país. Está dejándose llevar por la inercia de los tiempos, por la inercia del ámbito socioeconómico general y por la inercia también de un modelo ideológico que es caduco y que desde luego no da respuesta a los problemas diarios de la ciudadanía. Hace poco señalaba Joaquín Almunia, el miembro de la Comisión Europea todavía, que el problema de la crisis no era más que una crisis de Europa, de la Unión Europea, era una crisis de los Estados-nación. Y yo coincido con eso precisamente, con ese análisis precisamente. Es decir, detrás de la crisis socioeconómica, detrás de la grave crisis social que afecta al Estado español, está el problema de un Estado-nación que está en crisis, que está en vías de desaparición, que está en vías de ser un Estado fallido. Y precisamente con esta moción lo que se propone es intentar dar la vuelta a ese modelo de Estado, a esa estructura socioeconómica. Es necesario avanzar en un concepto de competitividad muy lejano del concepto de competitividad que está promoviendo el Partido Popular. Un concepto de competitividad que ustedes promueven con una visión muy antigua, con una visión muy neoliberal, muy ultraliberal, diría yo, pero que está cada vez más alejada de la realidad económica y social. Nosotros proponemos una competitividad que no está basada en el recorte de derechos, no está basada en el recorte de los salarios, no está basada en el recorte de los medios humanos. Nosotros proponemos un modelo de competitividad socialmente sostenible, que está basado precisamente en la potenciación del capital humano. Y el potenciar el capital humano es precisamente potenciar la I+D+I. Y ahí también estamos en oposición total al modelo ultraliberal del Partido Popular, porque precisamente para impulsar ese cambio de estructura es necesario que las instituciones públicas, que lo público se implique a fondo. Es necesario que desde las instituciones públicas se pongan en marcha redes de investigación tanto básica como aplicada, redes de colaboración y de impulso y de mover a las propias empresas para que avancen por ese camino. Y ustedes están haciendo todo lo contrario. Los presupuestos son un fiel reflejo de ello y después también están yendo en una dirección totalmente contraria, porque antes decía que me preocupaba su concepción también del Estado, ¿no? Y ustedes siguen también una vía de recentralización. Por eso comentaba antes a la portavoz socialista en privado que a mí lo de la agencia de la ciencia me daba miedo en manos del Partido Popular. Creo que es algo que hay que impulsar, pero en manos del Partido Popular puede suponer una agencia estatal que acabe con una mayor centralización y que al final, en vez de aprender de los modelos que se están aplicando en otros lugares, por ejemplo en mi país, en Euskal Herria, que está siendo exitoso en el ámbito de I+D+I, que estamos por encima de la media de la Unión Europea, en vez de aprender de ese modelo y copiarlo, pues vayan a destruirlo, como han hecho, por ejemplo, con el modelo vasco de formación profesional, que ha sido imitado, está siendo copiado por Alemania, por Dinamarca, por los Países Bajos, y ustedes a través del señor Wert lo están intentando desmontar. Eso me da miedo, ¿no? Y yo creo que al final ustedes tienen que darle la vuelta a su modelo, tienen que hacer una reflexión sobre estas cosas que le decía, porque si no su Estado va camino de ser un Estado fallido. Y desde luego nos reafirma, y con esto acabo, señor presidente, nos reafirma Amaiur cada vez más en nuestra propuesta y nuestra reflexión. La soberanía es necesaria y es necesario cuanto antes que contemos con los instrumentos de un Estado vasco y una República vasca. Muchas gracias.